¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias Caracol. Gracias por preferirnos para estar bien informados. El gobierno presenta hoy al Congreso el proyecto más importante desde que asumió el poder hace 3 meses, la llamada Ley de Financiamiento, que busca cubrir el faltante del presupuesto del año entrante. La columna vertebral del proyecto es el IVA. La idea del gobierno es devolverlo a los más pobres, pero a la vez extender su cobro al 80% de la canasta familiar. Vamos a desgranar esta iniciativa para ayudarles a ustedes a entender los alcances, lo bueno, lo malo que tiene. Están listos nuestros periodistas en vivo y comenzamos con Juan Diego Alvira, que está, Juan, en uno de los sitios en donde muy seguramente se va a sentir con mayor riesgo el efecto de esta reforma, es la plaza de mercado. Juan Diego, ¿cómo creen, cómo ve allá la situación, cómo lo reciben y cómo pronostican que impactará el bolsillo? Pues lo ven, Maresa, buenas tardes para usted, para todos los televidentes, con muchísima preocupación porque aun cuando el gobierno nacional ha dicho que va a devolverse buena parte de este impuesto del IVA cuando se grave toda la canasta familiar a las familias más pobres, calculadas en 4.300.000, pues es innegable que el aumento va a tener un impacto generalizado en la cadena de producción de la economía del país, sobre todo cuando, por ejemplo, en un sitio como este, en la plaza de mercado de Palo Quemado, la gente viene con el presupuesto más que medido, lo estira al máximo tratando de que le rindan los pesos que trae justamente para poder llevar el mercado a su casa. Pues aquí está todo el paquete de estas medidas del gobierno nacional para esta ley de financiamiento o reforma tributaria, como se le podría llamar en las palabras castizas, pues. La ley de financiamiento busca equilibrar el presupuesto de la nación para los próximos años, darles recursos a sectores hoy desfinanciados, brindarle mayor competitividad a las empresas, simplificar y formalizar los proyectos de emprendimiento y tener un pago de impuestos más progresivo para todos los colombianos. Para todo eso, la iniciativa de reforma a los impuestos buscará generar un total de 19,4 billones de pesos en el 2019 y 13,2 billones en el año 2020. Esos nuevos recursos se destinarán sobre todo a los rubros de salud, hacienda, educación, minas, inclusión social y transporte. En materia de impuesto de renta, la ley de financiamiento propone simplificar la declaración para los hogares de clase media, que ya no tendrían que discriminar sus ingresos según de dónde procedan. Además, les fijará tarifas de tributación que irán progresivamente entre 19% para hogares con ingresos de 4,8 a 7,5 millones de pesos mensuales y hasta 37% para los que tienen ingresos por 33 millones de pesos o más. Esos cambios en renta para personas generarían 2,4 billones de pesos adicionales de ingresos por declaración de renta para un total de 11 billones de pesos anuales. Para el sector empresarial, el gobierno busca alivios considerables en la carga tributaria. Eso se logrará, según la iniciativa, por medio de tarifas de renta que les reducirán desde el actual 33% al 32% en el año 2020, 31% en el año 2021 y al 30% a partir del año 2022. A muchas empresas también les permitirán realizar deducciones en la declaración de renta de impuestos como el del ICA, el gravamen del 4 por mil y en algunos casos no pagar renta por varios años a fin de que puedan generar más empleo e invertir en sectores como el agro o las tecnologías digitales. Un alivio tributario para los empresarios, pero un apretón al bolsillo generalizado de los colombianos, sobre todo los de la clase media, media alta y alta para estos productos que serían gravados con el IVA en la canasta familiar. Pero ¿cuáles son esos productos? Vamos a hablar de eso con Rubén Bayona, quien precisamente ha investigado el tema y nos cuenta aquí mucho más acerca de qué es lo que piensan los consumidores, bueno, también los empresarios que han puesto algunos de ellos el grito en el cielo. La posición de los gremios y también de la Sociedad de Agricultores de Colombia, y es que con la comida no se juega, es lo que ellos están señalando y rechazando esta propuesta del gobierno en esta denominada ley de financiamiento o reforma tributaria. Dice que hay otras maneras para poder solucionar estos problemas de financiación, para poder tapar este hueco fiscal, que ellos quieren hacer parte de la solución, pero no de esta manera. Y es que hay que señalar que actualmente el 53% de los productos de la canasta familiar tienen IVA. Con la denominada ley de financiamiento pasarían a ser cerca de un 80% y el IVA que se aplicaría para el próximo año sería de un 18% y para el 2020 de un 17%. Más detalles en el siguiente informe.
Por los cambios propuestos en el cobro del IVA, los colombianos tendrán que adicionar a su presupuesto 66.000 pesos mensuales para salir a hacer mercado. Todo porque ahora serán el 80% de los productos de la canasta familiar los que estarán gravados con un IVA del 18% el próximo año. Pues con la comida no se juega, y yo entiendo y entendemos desde la SAC la preocupación sobre los temas fiscales, pero ojalá en el mismo espíritu que ha tenido el presidente Duque, de dialogar, de sentarse a conversar, antes de llegar al Congreso, que ya es muy tarde, pudiera darse una conversación sobre los impactos. Y es que los impactos se sentirán en productos como el arroz, pan, plátano, papa, yuca, tomate, cebolla, zanahoria, banano, la carne de res, cerdo, pollo y el huevo, entre muchos otros que actualmente no tienen IVA. Si se aprueba la reforma, tendrán IVA de 18% para el 2019 y del 17% para el 2021. El arroz va a ser aproximadamente 400 pesos por kilo más caro, el plátano y la yuca y la papa aproximadamente entre 300 y 350 pesos más caros, y un kilo de carne va a costar 2.500 pesos más. Productos como las harinas, pastas, cereales, azúcar, café y chocolate, que actualmente pagan un IVA de apenas 5%, también le subirá ese gravamen al 18%. Hay muchos colombianos que no son los más pobres de los pobres, que ganan entre un salario mínimo y medio y dos, que tienen esposa o esposo y 2 hijos, y que si se gastan 600.000 pesos de mercado solo en comida, lo que van a pagar por IVA no se lo van a devolver, y eso va a generarles problemas en su presupuesto, y eso va a generar problemas seguramente en las condiciones de nutrición de sus hijos. Y aunque se anuncia devolución del IVA a los más pobres, hay dudas sobre su aplicación. Y es realmente muy imaginario pensar que una persona que va a ir a hacer mercado, que compra una bolsita de arroz, que compra una bolsita de aceite, que compra esa granel, vaya a obtener una factura para que se le devuelva el IVA. El gobierno señala que el 50% de los bienes que hoy están exentos del IVA seguirán en esa condición. Aún así, solo por el impuesto del IVA propuesto, el gobierno espera recaudar cerca de 9 billones de pesos al año. En este puesto de mercado de la Plaza de Fontibón en el occidente de Bogotá, en el puesto de María Elena, la libra de plátano se consigue a 1.500 pesos. Si se le aplica el impuesto del 18%, tendría un aumento de 270 pesos más. Igualmente pasa con la libra de tomate. Cuesta 1.500 pesos y con el aumento tendría un adicional, un incremento de 270 pesos. Y la papa, que actualmente la libra está en 800 pesos, tendría un incremento de 150 pesos más. Así que si se aprueba esta ley de financiamiento, hay que preparar el bolsillo. Desde el occidente de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Sobre todo, Rubén, por cosas como esta. Esta yuca, por ejemplo, pesa 1,5 libras. Eso cuesta, me dicen acá, 2.000 pesos. Con IVA del 18-19% podría llegar a costar casi 2.200 pesos. Pero la gran pregunta que uno escucha cuando habla con todos los compradores en una plaza como esta es, pero bueno, ¿cómo es eso de devolver el famoso IVA a los más desprotegidos de Colombia? Todo el mundo se está preguntando, tiene muchísimas dudas. Pues Tatiana Gordillo se ha dado la tarea justamente de averiguarlo. ¿Cómo va a ser esto, Tatiana? Juan Diego, mire, a las familias a las que se les devolvería ese IVA serán a las que ganen menos de 789.000 pesos, es decir, cuyos ingresos familiares, ingresos unidos de todas las personas que integran ese hogar no superen esos 789.000 pesos. Por eso nosotros nos dimos a la tarea de acompañar a una familia de muy bajos recursos, muy vulnerable, para saber si esos 53.000 pesos de IVA que les promete les devolverá el gobierno realmente les alcanzará para suplir todo lo que aumentarán cada uno de los productos de la canasta familiar. Esto fue lo que encontramos. El drama económico para muchos hogares en Colombia es evidente, como ocurre con esta familia que vive en el sur de Bogotá y solo se sostiene con lo que ganan del reciclaje. Yo me gano un promedio de 15 a 20.000 pesos muchas veces, cuando le va a uno bien, más que todos los lunes y los viernes. Esos son como 300.000 pesos mensuales. ¿Para qué le alcanzan esos 300 cada mes? Pues muchas veces compro únicamente lo del almuerzo, por la que no me alcanza. Como ellos, son varios millones de hogares que ganan menos de 789.000 pesos mensuales. Con este reciclaje no es mucho lo que consigamos también para el alimento ni nada. Y les toca hacer maromas para comer aunque sea una vez al día. Como la libra de hueso costilla,
A 5.000 la libra. A 5.000 la libra. Entonces una librita, por favor. Por circunstancias como esas, en el diseño de la ley de financiamiento, el gobierno planeó que las familias más pobres no salgan afectadas, especialmente en lo que al pago del IVA se refiere. Por eso incluyó un mecanismo para devolverles el IVA a los hogares más pobres, que son aquellos que reciben ingresos hasta por 789.215 pesos mensuales. Esos hogares, según las cuentas oficiales, se gastan hasta 894.699 pesos mensuales y solo en el pago del IVA actualmente se les va hasta 24.104 pesos mensuales. Con la nueva reforma se les iría solo en el IVA hasta 50.973 pesos mensuales. Lo que el gobierno planea devolverles son 51.300 pesos mensuales por anticipado, en efectivo o consignándoles en las cuentas de ahorros a través de las cuales vienen recibiendo ayudas de los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y otros. Serían 4.3 millones de familias las beneficiadas con esta devolución, las cuales deben estar registradas en el Sisbén con los puntajes más bajos. Esta ayuda para los más pobres significará una devolución en promedio de 2.6 billones de pesos anuales entre los años 2019 y 2022. Miren, y es que esta tarjeta débito la tienen varios de esos hogares vulnerables de Colombia, porque allí era donde el gobierno les solía consignar algunos subsidios que les entregaban. Será en esta cuenta de ahorros en donde el gobierno espera consignarle a ese tipo de familias esa devolución del IVA, que recordemos es de 53.000 pesos aproximadamente. Habrá, por supuesto, otras familias a las que la entrega se les hará en efectivo. Es la información desde el centro de Bogotá. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Muchos también se preguntan, Tatiana, si esos 53.000 pesos que serían devueltos compensan realmente lo que pagan estas familias por IVA ampliado a toda la canasta o casi toda la canasta familiar. Pero, ¿qué va a pasar justamente con los otros ciudadanos, los otros colombianos que no tendrían este beneficio de la devolución del impuesto del IVA? Pues Daniela Pachón también se ha puesto en la tarea de investigarlo, ha precisamente calculado cuánto podría terminar pagando de más una de estas familias con el recargo del impuesto del IVA en caso tal de que sea aprobado en el Congreso de la República. ¿Cómo le fue, Daniela? Juan Diego, yo le recibo también desde una plaza de mercado donde es inevitable no sentir preocupación, y es que vean, según los cálculos del gobierno nacional, son más de 5 millones de hogares los que no recibirán la devolución de este IVA porque sus ingresos superan los 971.791 pesos. Hicimos las cuentas con algunos colombianos en promedio que reciben estos ingresos y ya las cuentas generan dolor de cabeza. Vean por qué. Con base en la información que suministró el gobierno, los colombianos que pagarían el IVA y no se les devolvería serían aquellos cuyos hogares reciban ingresos mensuales desde 971.791 pesos. Ojo, no personas, familias que reciban esos ingresos. De ahí en adelante, el cobro del IVA unificado al 18% a partir del año entrante podría golpear, según los mismos cálculos que tiene el gobierno nacional, a cerca de 5.6 millones de hogares en Colombia. Y hagamos cuentas. Una familia que al mes reciba un promedio de 1.265.712 pesos paga hoy en promedio de IVA 38.416 pesos. Si se aprueba el proyecto tal como está, pasaría a pagar mensualmente por ese tributo 72.091 pesos. Si sube el tomate, la papa, la cebolla, pues pienso yo que también van a subir los almuerzos y las cosas así. Entonces pues me preocupa que porque gano 1 millón de pesos no me vayan a devolver lo que invierto en el IVA. Y si nos están quitando, pues nos toca cohibirnos de comprar cosas. Si comprábamos, no sé, la bandeja de huevos, tocaría bajarla a media bandeja. Y otro ejemplo, un hogar cuyos ingresos sean, sumando lo que reciben todos sus integrantes, 2.894.140 pesos, pasa de pagar por IVA mensual 78.885 pesos a 116.114 pesos. Yo creo que ya se va uno a sobregirar completamente. El gobierno insiste en que los más pobres son los que hoy pagan más IVA, pero viendo esta tabla, sin duda los sectores de la llamada clase media serían los que pagarían el tributo y no se los devolverían.
Así las cosas, aunque los colombianos por primera vez a partir del otro año terminemos comprando cebolla o tomate con IVA, aportando al presupuesto que se necesita en el gobierno nacional, es inevitable que desde ya tengamos ese dolor en el bolsillo, Juan Diego. Y donde también, Daniela, hay muchísima polémica, aun cuando todavía no se ha radicado este proyecto de ley de financiamiento, es en el Congreso de la República. Algunas de las bancadas se han opuesto de forma categórica frente a esta iniciativa y hay varios puntos que, digamos, han caído mal entre los parlamentarios. Vamos a hablar de eso con Juan Camilo Merlano, quien nos cuenta a esta hora cómo está el ambiente en el Congreso de la República frente a esta iniciativa. Juan Diego, lo primero que hay que decir es que sobre el papel la ley de financiamiento tendría que surtir 4 debates en el Congreso de la República, que podrían ser tramitados en comisiones conjuntas, lo cual podría reducir los tiempos a 3 debates, que estarán marcados sin duda por una disposición particular, la propuesta del gobierno en materia del impuesto al valor agregado, que ya recibe la negativa de varias bancadas en el Congreso de la República. No están de acuerdo con ampliar el IVA a otros productos de la canasta familiar y tampoco, no les parece que sea suficiente la disminución progresiva que plantea el gobierno a propósito del impuesto al valor agregado en los próximos años. El proyecto de ley de financiamiento tendrá una agenda apretada en el Congreso, con periodo ordinario al que tan solo le restan cerca de 6 semanas, en las que el gobierno tendrá que lidiar con la ampolla que ha levantado su propuesta de ampliar el IVA sobre los productos de la canasta familiar. Actualmente, el 53% está gravado. Nefasto. Realmente yo creo que gravar el pan, gravar el arroz, gravar los frijoles, gravar la yuca, gravar la papa, lo que nos comemos los colombianos, al desayuno, al almuerzo y a la comida, es la injusticia más grande que he podido notar. Esto es muy sensible, esto no es fácil, esto no es adecuado políticamente. Luego allí vamos a tener diferencias grandes con el gobierno. Incluso algunos parlamentarios aseguran que es tal la sensibilidad de este punto que el Congreso lo reformará radicalmente en el curso de los debates. El IVA, para ellos, debe ser reducido aún más para la canasta. Yo creo que va a salir esmochado, bien mochado va a salir porque existe una unanimidad en el Congreso prácticamente para rechazar este punto del IVA. El IVA pues simplemente le baja un punto de 19 al 18 y luego por allá en 2021 otro punto más al 17%. ¿Qué quiere decir eso? Que la canasta familiar quedaría grabada permanentemente con el 17%. Ese es un golpe muy demoledor para los estratos bajos. La bancada de gobierno, cuyo líder Álvaro Uribe Vélez anunció hace unas semanas no estar de acuerdo con la ampliación del IVA a otros productos de la canasta familiar, reconoce el costo político de esta ley de financiamiento, pero destaca su importancia. Esta reforma va a poder financiar recursos importantes de subsidios en la energía, de subsidios a familias en acción, de subsidios de más de 3 billones de pesos en el sector de la salud. La reforma es fundamental para tapar el hueco de 14 billones en el presupuesto del 2019. El gobierno espera que el recaudo sea de 19 billones de pesos. También hay escepticismo a propósito del mecanismo que utilizaría el gobierno nacional para realizar la devolución a los sectores menos favorecidos. Aseguran los congresistas que no hay claridad en este tema. Habrá que esperar ahora si los tiempos ordinarios en el Congreso alcanzan para aprobar la ley de financiamiento. Y la pregunta que planteamos para ustedes, de lo que estamos hablando, ¿ha pensado en reducir productos de la canasta familiar de aprobarse los cambios del IVA? ¿Sí o no? Participe en la encuesta de Noticias Caracol y vamos a ver justamente lo que está diciendo la gente. 81% dice que sí, 19% dice que no ha pensado en cambiar algunos productos de la canasta familiar. Ahora veamos algunas de las opiniones que nos están enviando a las redes sociales en respuesta a lo que estamos preguntando. Nuestro usuario de Twitter dice, Johnny, como quien dice, si usted no vive en pobreza extrema, lo ponemos a vivir en pobreza extrema. José Antonio Ramírez Santos en Facebook nos dice, toca volver a las plazas de mercado y a la economía informal. Y por último, Fabián Serra, la reforma termina sufriendo la clase media porque los que tienen con qué pagar no tienen problema y los de la clase baja no pagan. Pero ¿qué hacen los que tienen que pagar y los recursos no son suficientes? Sigan participando. ¿Cuáles son los productos de la canasta familiar que más consumen en su casa y cómo se verían afectados con los cambios del IVA? Cuéntenos usando numeral apretón al bolsillo.